ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla. ¿Qué sienten los niños y las niñas en Colombia ante la situación de violencia, de secuestros, de incertidumbre, de proceso de paz ininterrumpido? ¿Qué pasa con esos chiquitos y chiquitas en nuestro país? Aquí vamos a conversar hoy con los amiguitos de Dagoberto Ospina Ospina, el niño secuestrado hace alrededor de un año y liberado aproximadamente hace un mes. Estos chiquitos y estas chiquitas, sus compañeros del Colegio Mayor Alférez Real, nos van a contar de él, pero sobre todo nos van a contar de lo que ellos y ellas sienten. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Cuáles son sus pesadillas? ¿Qué les sucede a estos chiquitos cuando se levantan todas las mañanas y vuelven y cogen el bus? Cuando van al colegio, cuando salen de paseo los sábados y los domingos. ¿Qué piensan de papá y mamá? Va a ser un tema abierto, vamos a conversar, vamos a hacer que sea ellos los que nos digan qué es lo que hay en su corazón y qué esperanzas tienen sobre este país. ¿Cuál de los dos iba en el bus acompañando a Dagoberto el día del secuestro? Yo en el bus. Tú ibas en el bus. ¿Qué pasó ese día? Cuéntame un poquito qué pasó ese día. Ahí acabamos de recoger a un niño, entonces estábamos ahí pasando y se atravesó una camioneta y se subieron al bus y preguntaron por un nombre y pidieron, a mí me preguntaron cómo me llamaba. ¿A ti te preguntaron cómo te llamaba? ¿Tú estabas muy adelante? No, atrás. Atrás. ¿Ellos entraron hasta el fondo del bus? Ajá. Y me preguntaron y dijeron que él no era y siguieron atrás y no me pude dar cuenta cómo preguntaron eso. ¿Tú estabas asustado ya? Allá, Ya en ese momento cuando ellos entraron y subieron, ¿tú qué sentías? mucho miedo, ¿Miedo de qué? pues de que nos cogieran. ¿De que te cogieran? ¿Pensaste en el momento en que se subieron al bus que que podían coger alguno? Cuando a mí me preguntaron el nombre me asustó mucho. Ajá. ¿Ellos decían algo, las personas que se subieron al bus, los secuestradores? Decían que no los miráramos. Que no los miraran. Ajá. ¿Tú bajaste la cabeza? No, yo miré para la ventana. Para la ventana. Bueno, siguieron hasta el fondo del bus. Sí, pero no, y cuando siguieron no me pude dar cuenta. Ajá. Y luego encontraron a Dagoberto y lo sacan. ¿Tú estás viendo cuando lo sacan? ¿El niño sale llorando? Sí, cogiéndose de un tubo. Y no se quiere ir. No se querían ir y lo jalaron. Dagoberto gritaba, pedía auxilio. No, él nomás lloraba en ese momento. Ajá. ¿Tú qué sentías? Yo sentía tristeza cuando lo estaban bajando y me daban ganas de ayudarlo, Ganas de ayudarlo. ¿Cómo le hubieras podido ayudar? cogiéndole la mano. Ya, ya. ¿El niño se va en qué carro? ¿Ustedes ya ven en qué carro se va? En una camioneta azul. Ajá. ¿Qué sigue después para ti? ¿Tú te quedas sentado, paras, gritas? ¿Qué haces? Me quedo sentado callado, muy asustado. ¿Lloras? Lloré después. Lloraste después. ¿Qué hace? ¿Hay una profesora con ustedes en el bus? ¿Un profesor? ¿Qué hay? Habían 3 profesores. ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando subieron, Sí, no, los profesores ¿qué dicen o qué hacen en ese momento? también se quedaron asustados. Asustados. Ya, la sensación de miedo, ¿cuánto tiempo más te dura? A mí me duró como 3 meses. ¿Hay pesadillas? ¿Tienes pesadillas? Tenía pesadillas. ¿Cómo eran esas pesadillas? Yo veía como cuando se subían al bus. Tú piensas, ustedes empiezan los niños y las niñas a pensar, ¿por qué se llevaron a Dagoberto y no me llevaron a mí? ¿Tú pensaste eso? Sí, Ajá. ¿Y qué explicación te dabas? ¿Por qué Dagoberto y por qué no yo? no supe porque en ese momento yo no sabía qué hacer. Al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor.
Luis Gabriel, tú eres compañerito de Dagoberto. ¿Cómo supiste? Llegó el bus al colegio y tú supiste qué pasó contigo. ¿Cómo lo sabes tú? Que Natalie, una amiga mía, se bajó corriendo, y nos dijo que habían secuestrado a Dagoberto. Primero nos dijo que sabía por qué los policías estaban ahí, porque habían secuestrado a Dagoberto. ¿Tú qué sentiste? No, porque yo le dije, como ella siempre es bromeando. ¿Ella siempre es bromeando? Sí. ¿Y tú no le creíste? ¿Pensaste primero que era una broma? Sí. ¿Cuánto Entonces ahí ya después, ahí sí ya había todo el mundo que quisiera asustado. Entonces ahí yo me di cuenta. ¿Tú qué sientes? Pues yo sentí tristeza. Ajá. ¿Piensas, por qué no fui yo? ¿Por qué lo secuestraron a él? ¿Alguna vez se te ocurre pensar eso? No, yo pienso porque lo habrán secuestrado, ¿por qué motivo? El motivo por el cual lo habrían secuestrado. Eso lo piensas. ¿Qué hacen los demás niños y las demás niñas? ¿Qué sucede en ese momento en el colegio? Una niña se pone a llorar, Ajá. pone a llorar y todo el mundo era con cara de tragedia. ¿Y cómo es una cara de tragedia? Cara de tragedia. Ajá, ajá. ¿Tú sientes miedo después, por la noche? ¿Cómo le cuentas a tu papá y a tu mamá? No, porque es que ellos por el noticiero ya se habían enterado. Entonces ellos me vinieron a recoger Ajá. y me decían que cómo me sentía. ¿Tú cuando los ves la primera vez los abrazas mucho a papá? ¿Por qué? Por el miedo. ¿Tienes miedo? Ajá. ¿En el colegio hablan de miedo, Camilo? ¿El colegio qué se hace? ¿Qué dicen los demás niños? ¿Cómo conversan? ¿De qué conversan ustedes? ¿Sobre qué? Sobre esto mismo, del secuestro, del miedo. Que cómo se podría hacer para que se acabe el secuestro. Ajá. Pero adentro de cada uno, en la calle, en el colegio, en la clase, ¿siguen teniendo miedo? ¿Hay susto? ¿Me quiero ir de este país? No, yo me quiero ir del país.